Lo dicho, hoy vamos a tratar desde aquí, Leticia, una biografía no autorizada, y próximamente nos visitará Joaquín para hablar de este otro. Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas. Y no nos vamos a alargar más, vamos a dar paso a Joaquín. Joaquín, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Gracias a vosotros, para mí es un honor estar con vosotros. El libro. Vienes a hablar de tu libro. Un Vengo a hablar libro de mi libro, como Paco Umbral, sí. como Paco Umbral, exacto. Sí, Ampliado. sí. ¿Por qué? ¿Por qué has ampliado el libro? ¿Qué más había que contar? Eh, en el tiempo que ha estado en polémica y tal, ha habido gente que me ha llamado y dice, oye, ¿por qué no cuentas tal cosa y tal? Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas que puedo contar y otras que no puedo contar. Me han contado muchísimas cosas, gente, me he reunido con muchos que me han contado de forma confidencial cosas que le han pasado a ellos. Y algunos con el ruego dice, mira, si disfrázalo mucho si vas a sacar algo, pero te rogaría que no me citaras. O sea, entonces, bueno, pues algunas cosas las cuento y otras no. ¿Hay miedo por escribir un libro sobre Leticia? Porque en el libro hablas de amenazas o incluso de Sí, censuras hacia ciertos periodistas por haber intentado hablar, entrevistar o incluso escribir un libro. miedo no, ha habido venganza. La Casa Real no es una casa buena, que quiera a la gente, que quiera a todos sus súbditos, que los ama. No es así. La Casa Real es una casa vengativa, rencorosa, que cuando le molesta algo, vamos, no tiene escrúpulos ninguno para meter gente, para hacer lo peor que se puede hacer, como hicieron por ejemplo, con un periodista, con Santiago Arriazu. No sé si te acordarás. Santiago Sí. Arriazu es un chaval periodista, el hijo de Santiago Arriazu, que tiene una agencia que descubrieron que el príncipe, en vez de estar estudiando, decía que no iba a bajar el príncipe porque estaba estudiando en Washington y tenía que estudiar y no podía bajar a la Semana Santa. Entonces este chaval, a través de una filtración, no sé cómo lo consiguió, dio con el príncipe en una isla paradisíaca, precisamente con la famosa Gigi, la americana Gigi Ujú. Howard, que parecía que era su novia en aquella fecha. Entonces, no se conocía ese tema. Logró fotografiarlo, lo sacó en Ola y tal, sin decir el nombre, y la señora Sofía montó en cólera, que movilizó al servicio secreto, al entonces sería CSID, imagino, no era CNI, y filtraron al FBI de Estados Unidos que posiblemente había un vasco que quería asesinar al príncipe de España. Y el FBI Ostras. enseguida, claro, montó un cirio, montó una estructura detrás de él, fotografiándolo, siguiéndolo y tal, y luego se dieron cuenta de que no era tal. Entonces, bueno, pues de todas formas siguieron presionando y mandaron a los fiscales que acusaran y le hicieron una encerrona como que hubiera grabado a él el teléfono de Gigi, y al final hubo juicio, lo metieron en la cárcel, estuvo 2 meses en la cárcel con presos comunes, acaso hecho para fastidiarle. Todo esto se supo gracias a que un miembro del servicio secreto, de forma muy privada, se reunió con el padre de Santiago, con Santiago, perdona, que era el padre de Carlos, y le dijo, mira, las instrucciones que teníamos de Casa Real eran que había que hundiros, arruinaros, haceros polvo. Contigo no podíamos nada porque te estuvimos investigando y no conseguimos nada. Entonces, vale, había que ir a por tu hijo. Dice que lo sepas, no podemos hacer nada, pero el tema viene de Zarzuela. Concretamente venía de Sofía, que ordenaba que a su hijo la habían tocado, la habían descubierto un engaño, realmente, porque este chaval, según parece, sacaron de que en la universidad mm, no era un buen estudiante, iba de vez en cuando y lo aprobaban porque era quien era, pero que no iba a clase, que estaba siempre de juerga. Entonces, claro, sacar eso en las revistas extranjeras y tal, pues a la doña Sofía le molestó muchísimo. Pues digo que no es una casa, no son. Es más, yo soy de los que cree que lo que le pasó a Urdangarín, la culpa fue de Felipe. Lo que le pasó a Urdangarín, ¿te refieres Sí, sí, al sí, o caso sea, Nos? todo el tema famoso de Urdangarín fue, vamos a ver, Urdangarín vivía en un piso con Cristina, en un piso en Barcelona. Ujú. Y entonces un día el padre, Juan Carlos, que iba mucho a Barcelona, pues se operaba allí y tenía sus tratamientos, le suelta a Urdangarín, oye, que mi hija no puede vivir en un piso, que mi hija está acostumbrada a vivir en palacio, ya te están buscando un chalet o algo, ¿no?
Y bueno, lo que hizo Urdangarín se fue, movilizó, se fue a Pedralbes, compró el chalaque de Pedralbes y empezó a reformarlo. Y cuando se encontró con que no daba dinero, que no tenía y tal, pues cogió y se lo dijo a Felipe: oye, Felipe, ayúdame por favor, que es que no da. ¿Y qué dijo Felipe? Oye, cada uno se paga su casa, apáñatelas como puedas. Su casa, Felipe no se paga su casa, se la pagamos todos nosotros. Exacto, sí. Bueno, entonces, ¿qué hizo Urdangarín? Lo obligaron a hacer lo que hacían en la casa. ¿Qué hacían en la casa? Dar sablazos. ¿Qué ocurre? Que los sablazos, cuando los daba Juan Carlos, la Constitución la amparaba, es inmune, ningún juez le puede hacer nada, pero Urdangarín no es el rey. Con lo cual, yo soy de los que creen que Urdangarín ahora mismo podía estar viviendo todavía con Cristina si no lo hubieran hecho esa faena precisamente Felipe. O sea, que al final son las piezas del puzzle que encajan. O sea, ¿por qué se ocurre el caso Nos? Porque se ven en un momento ahogados. Sí, con el tema del chalet de Pedralbes. Por tener una vida hacer por reformas encima. Y no daba abasto, no tenía dinero con lo que ganaban, con el sueldo que tenía Cristina y el sueldo que tenía él, pues no daba suficiente. Entonces le pide ayuda a Felipe le dice que se la apañe, que cada uno lo paga su casa. Dice: aquí cada uno nos pagamos nuestra casa. A mí me pareció de una soberbia y de una ingratitud, porque Felipe no se paga su casa, se la pagas tú y se la pago yo. La pagamos todos los españoles, está claro. Está claro. Aquí empezamos ya hablando de que la censura, las amenazas, no solamente vienen por parte de Leticia, sino que es de toda la Casa Real en sí. Sí, estos son poderosos, tienen una cosa a sus manos muy fuerte, porque el servicio de escoltas que tiene, el servicio secreto, a Juan Carlos le llevaban las señoras y las escondían. Llegaba Sofía y la escondían para que no vieran a la señora que estaba. Luego se iba Sofía, porque Sofía luego era mentira que iba a verle. O sea, simulaba como que iba a verle al hospital y tal. Sacaban luego a Sofía, se iba y le llevaban otra vez a la señora. O sea, que aún utilizado el servicio secreto de mamporrero, vamos, o sea, del señor rey. Tú lo explicas muy bien, como un teatro, ¿no? Es como un teatro. Sí. Que al final Sofía iba a ver a Juan Carlos, que tampoco quería ir a verlo, pero lo que hacía el servicio secreto, los escoltas escondían a las amantes de Juan Carlos para que no las vieran. Para que hicieran la foto, para que la foto de esa idea de Nola como que iba a verle a un hospital, por ejemplo. Lo explicas que cuando fue a cazar el famoso elefante y se rompió. Botswana, sí, cuando se rompió la cadera. Exacto. Ocurrió justamente eso. Sí. Él estaba con su amante, Corina. Y claro, tenía que ir Sofía a visitarlo porque, claro, lo que había ocurrido, pues había que hacer la foto como que Sofía iba a verlo. Y Sofía no lo fue a ver, estuvo allí en el hospital, hizo el paripé, estuvo en otra sala, él no lo vio. Y Sofía nunca ha ido a ver a su marido, jamás. O sea, ha sido una buena actora, han hecho el teatro, han hecho un papelón de como que se ven y tal, pero no es verdad. O sea, en los actos oficiales, bueno, pueden ir al lado, pero no ha tenido ningún gesto. Sofía realmente yo creo que lo odia a este hombre. ¿Por qué? Porque en su momento le puso los cuernos nada más nacer Felipe. Madre mía. Y además no solamente con una, sino bueno, se sí, supone claro, que con centenares, miles, a saber. sí, se supone que ojo, y las pagaba el servicio secreto. O sea, que eso lo ha pagado. El servicio secreto se dedicaba de los fondos reservados a pagarle a la señora lo que había que pagarles. Eso es otra. ¿Te refieres a pagarles? Que han utilizado el dinero del Estado, el dinero de los fondos reservados y el dinero del servicio secreto para llevarle amante al señor rey. ¿Pero te refieres a pagarles el servicio o a pagarles realmente que se callen y no digan que han estado con Juan Carlos? Pues algunas cobraban el servicio, otras, pues no decían, no, yo si quiere que vaya, cobro. Eso en el libro de Juan Carlos lo pongo. Y otras, había que pagar los gastos, había que pagar el hotel, en fin, o llevarlas en el avión a donde estaba él. O sea, todos los gastos de esta señora lo sufragaban los fondos reservados y no él. Madre mía, porque al final esto siempre ha sido así, siempre ha sido... Sí, hasta el último minuto. Hasta el último momento. Nos hablas de periodistas que han sido censurados o que han sido amenazados, ¿no? O que ha habido represalias con ellos. Uno de ellos es Alfredo Urdazi, que fue incluso sí. hasta jefe
de, Sí, sí. de Leticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó Sí. con Alfredo? Alfredo en su momento, cuando ya es oficialmente princesa no, o sea, cuando ya, sí, sí, oficialmente ya se ha casado, empieza a recabar, eh, a documentarse para hacer una biografía. Iba a ser amable, o sea, aún así no iba a hacer una de lo que yo hago, o sea, es decir, iba a hacer una biografía bastante amable. Pero Leticia se mosqueó y cogió y lo llamó y le dijo que de la Leticia que él conocía y tal ya no era nada, que no fuera tonto, que dejara de hacerlo y la amenazó, vamos. De hecho, este se acojonó bastante. Se acojonó, no, que dejó la profesión. Y se fue con el pocero. O sea, Madre luego mía, sacó, sí. a los años sacó el libro, pero lo sacó totalmente contando su pasado como director de Radio Televisión. No lo sacó como él quería sacar un libro sobre Leticia. Lo transformó y sacó un libro en conjunto con todo, con su pasado en televisión española. Porque no solamente Alfredo Urdaci es a quien le ha pasado algo así, sino todos los periodistas que han intentado remover un poco su pasado se han encontrado con que no ha sido posible. Incluso se han negado a hacerles entrevistas. Siempre ha habido como un miedo a averiguar un poco del pasado de Leticia, ¿no? Claro que cuando Leticia entra en Zarzuela, en la Casa Real, automáticamente envían a los servicios secretos a que hagan limpieza. Hacen limpieza tanto de internet como van personalmente, por ejemplo, fueron a México. ¿Y en México qué hicieron? Pues se presentaron en casa de los antiguos amantes de Leticia y le dijeron que no, que se callara y concretamente al pintor al cubano Waldo Saavedra, Sí. le pidieron si tenía fotos, si tenía papeles, si tenía apuntes y tal. ¿Y qué pasa en México? En México lo que ocurre es que, ya sabes, a la policía está muy corrompida, con lo cual si hay una indicación y les pagan para hacer algo, pues no tienen miedo y directamente todos callaron y cedieron para no tener problemas con la policía mexicana. O sea, pero esto parece que es muy habitual, entonces, o sea, el Sí, sí, buscar, o sea, incluso el CNI buscando su pasado para sí, limpiarlo. sí. Incluso se dice que, dices que su trayectoria, su currículum ha sido maquillado o ampliado también para de cara al gran público Bueno, quedarse como mucho más preparada. de hecho, cuando la pasó, cuando yo entiendo que cuando fue a Televisión Española, porque ella estaba en Canal Plus, empezaron a promocionarla, a mandarla a Estados Unidos, a mandarla a la guerra de Irak, a mandarla todo eso en plan estrella, sin escatimar gastos, haciéndola como una estrella, vamos, para darle un currículum diferente y para que ante la opinión pública fuera una diva. O sea, yo creo que todo eso formó parte del espectáculo que había que montar para esta señora, preparándola para cuando para cuando se dijera que iba a ser la novia de Felipe. Para limpiar su imagen, para venderla más de cara al gran público, que Sí, sería... para hacerle un nombre, sí, para hacerle un nombre y una cara. Esto cuando la gente lo escucha muchas veces lo creen que es como una película, ¿no? Y cree que estas cosas no existen, que el CNI se mete detrás, borra documentación, manipula. La gente es muy inocente, la gente no se entera de nada, no se entera de la mitad de la... Efectivamente, sí. Muy poca gente conoce todo el trasfondo que funciona, no solo la Casa Real, sino también con el gobierno, o sea. Las famosas cloacas del Estado. Sí, señor, funciona, Las y famosas funciona. cloacas del Estado, porque Y incluso siguen funcionando. hablas de Villarejo. Sí, Villarejo va a sacar un libro, dicen que no nos va a dejar indiferentes con lo que saque. De hecho, Margarita Robles, cuando se filtró que iba a sacar el libro, reunió a los periodistas en confianza, les dijo, le anunció que iba a sacar el libro, los periodistas le preguntaron, ¿pero es verdad que Felipe, en fin, que le, dice, le ha puesto los cuernos y tal? Y la señora ministra le dijo, sí, sí, Felipe es un cornudo. Sí, lo dijo. Los periodistas de madre mía, cómo está el patio. Esto está en un audio que tiene grabado Villarejo. Sí, 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 Villarejo, no solo, Villarejo tiene muchos audios, porque Villarejo trabajaba para servicio secreto y tenía la deformación de grabarlo todo, a los buenos y a los malos. Entonces, claro,
los audios los tiene Villarejo y Margarita advirtió a la prensa, a los periodistas, que bueno, que tuvieran, en fin, que tuvieran cuidado, que iban a sacar, podían salir muchos vídeos y muchas cosas que en el libro, apoyado con todos los audios que tenía, y los periodistas preguntaron si eso era verdad, y la ministra dijo que sí, que era cierto. Es que Villarejo es el que más sabe, posiblemente, o el que no tiene miedo de hablar de lo que pasa en las cloacas del Estado. O sea, todas esas cosas que a nosotros nos parece, como decía antes, de película de ciencia ficción, ¿no? De películas de americanas, y resulta pues que aquí, en casa, en España, también suceden. También han pasado. Sí. Incluso comentas de que hay una foto de Leticia con una bandera republicana que el CNI también ha hecho desaparecer, ¿no? O que... A ver, yo creo que ha estado en manifestaciones en algún momento y sobre todo lo que ha hecho desaparecer lo hizo desaparecer Urdaci. Urdaci, estando de director de informativos, le llegó un estudiante mexicano que había estado con Leticia en Guadalajara y le llevaba una cinta en Super 8 donde se veía a Leticia despotricando contra la monarquía, en favor de la República y hablando muy mal de la monarquía española. Ese vídeo se lo mandó un catedrático, un profesor de la universidad, para que lo vendiera, cuando se supo que era ya princesa y tal. Y lo que hizo Urdaci fue consultar en Zarzuela qué hacía con ese vídeo. Zarzuela le dieron orden de que lo comprara. Y parece que se gastó 1 millón de euros. Era porque en aquella fecha ya era el euro lo que se hacía. Y 1 millón de euros o de dólares, porque los mexicanos usan dólares. ¿Y ese vídeo dónde estaría? ¿Destruido? Yo no creo que esté destruido. Yo creo que alguien hizo copia. O sea que... esas cosas no se destruyen. Pero ese vídeo hoy valdría una fortuna, porque si saliese a la luz es que... Bueno, ya después de todo lo que se ha dicho... después de todo lo que se ha dicho ya. Sí, pero sería... Además, son pecados de juventud, tampoco... Tenía 23 años, esta chica, tampoco era... También otro de los que han tenido represalias ha sido el que era el director del diario El Mundo, muy conocido. Pedro J, sí. Pedro J. ¿Qué pasó con Pedro J? Pues Pedro J realmente se le hizo un boicot enorme y perdió la publicidad. Se juntó también con que sacó a Rajoy, y claro, se juntó lo que sacaba del rey, se sacaba de Rajoy, y claro, la Zarzuela montó en Cirio. Y a Pedro J lo que hicieron fue cerrarle la publicidad y ahogarle por ejemplo, Telefónica le quitó la publicidad, presionaron a los grandes anunciantes para que no le pusieran. ¿Y qué hizo el señor? Era el antiguo presidente de Telefónica, César Alierta. Se fue, que por cierto, no sé si lo sabe, era novio de una novia se hizo novio de una novia de Felipe. ¿César Alierta dices? Sí, no César Alierta, sí. No tenía ni idea. Sí, de la primera. O sea, le cortaron el flujo de publicidad a Pedro J. Sí, entonces se cogió César Alierta, cogió su avión de Telefónica y se fue directamente a ver a los dueños del Mundo en Italia. Y les propuso que si echaban a Pedro J, volvería la publicidad al Mundo. Entonces, bueno, pues echaron a Pedro J para que el Mundo dejara de estar en ruinas, vamos. Porque al final esos son favores, porque quien conseguía los mejores contratos para Telefónica era la misma Casa Real. Era Juan Carlos, que cuando iba a visitar a Abu Dhabi o iba a visitar a los Emiratos, iba a todos estos países árabes, conseguía muy buenos contratos para, por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, Renfe, por ejemplo, todos estas empresas que son las más fuertes del país. Sí. En ese aspecto, Juan Carlos lo hacía muy bien. Juan Carlos era un verdadero embajador vendiendo España. Y sí, mejora, o sea, como representante de los empresarios de España, los vendía muy bien y conseguía buenos contratos, sobre todo con los árabes, con sus amigos, los árabes. Eso, por ejemplo, no lo tiene Felipe.
Pero eran para Felipe las no tiene grandes esa empresas, para las grandes Sí, empresas estas, por ejemplo, decía, Telefónica, pero españolas, grandes empresas españolas, españolas, o sí, sea, sí. sí, sí, sí. Por lo cual beneficiaba a España. Y claro, contrapartida, pues claro, si hay que quitarle la publicidad, ¿cómo le vas a decir que no? Pues le quito la publicidad al mundo, yo Telefónica le quito la publicidad al mundo porque realmente quien me consigue casi todos los contratos que son multimillonarios es el jefe, es el de No, arriba. no solo eso, es que Alieta era amigo personal de Juan Carlos. Entonces es que había una amistad personal. De hecho, había unas reuniones que de vez en cuando se hacían todos los meses, no sé si era en casa de... también estaba Cebrián, había unas reuniones donde los que mandaban en España se juntaban y ahí Cebrián decidían. de Grupo Prisa, dices. Sí, del grupo estaba Cebrián, estaba Felipe González, también estaba el Rey y Alierta. Entonces estos hacían unas reuniones donde daban directrices, se reunían y hacían sus conspiraciones, vamos. Vamos, los que mueven los hilos en el país Sí, realmente. sí, Y en aquel momento exactamente. también Sí. eran los Y que el movían el IBEX, hilo. sí, era el IBEX, vamos, movían al IBEX. Comentas también que Felipe... espérate, no, lo tengo aquí, que no me quiero ir adelantando, que quiero ir por trozos. Aquí, que cuando Felipe empezó a salir con Leticia, Juan Carlos y unos amigos de Juan Carlos, Juan Abelló, la invitaron a una cacería a Leticia, ¿no? Sí, sí, quisieron meter en el ambiente de los amigos del rey. Y Leticia no le gustaba ese ambiente. De hecho, cuando la mujer de Abelló le distribuyó y mandó en una habitación a él y otra habitación a Leticia, esta les dijo que se habían creído y tal. Y cogieron y se fueron, ¿no? No aguantaron. Bueno, fue ella la que dijo que había que irse. Y cogió y cuando se levantaron estos ya se habían ido. Antes de que... Pues no durmieron allí, vamos. Pero Leticia es tan así, de coger Sí, sí, era muy dominante, sí. Y este estaba muy embobado. Sí, 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 era muy dominante. si ella No, de dice, hecho, tenía razón. O sea, en algunas cosas, bueno, era su forma de... sí, bueno, Es que el ambiente, es que ese ambiente es un ambiente, no sé si, es un ambiente bastante diferente al ambiente normal. O sea, son reuniones donde se hablan de tonterías prácticamente, y de, mira el corzo que maté el otro día. O sea, ya sabes cómo son los cazadores. Entonces, en ese ambiente ya no se siente a gusto. y tampoco en el ambiente royal, ¿no? En el ambiente de... Claro, es que los reyes tampoco tienen culturas y realmente en Zarzuela yo creo que es la más lista y la más inteligente de todos ellos y la que más libros ha leído, porque a mí que ni Felipe ni Juan Carlos ha leído un libro. Sofía es posible, pero los otros no. Claro, todo esto te va dando a entender también que, a ver, Leticia es una persona que tiene conocimientos, se nota, sobre todo cuando habla, se nota también, coño, que ha estado delante de cámara durante muchísimo tiempo y se le nota pues que tiene ese control. Incluso dicen que ella es la que le ha enseñado a Felipe a tener que hablar ante cámara y a expresarse y... Sí, la entrena directamente. Ella es muy meticulosa y muy perfeccionista, le hace repetir y dale. O sea que realmente ella le ha ayudado en ese aspecto. Sí, efectivamente. Más periodistas que han sido amenazados, censurados. Joaquín Solís, director del diario, de la revista Pronto. También otra de las personas que intentó averiguar información sobre Leticia, sobre todo de su pasado, hablar con sus, si no me equivoco, con sus compañeras de instituto y tal, y se encontró también con un carpetazo. O sea, como que no podía hablar con nadie. Sí, toda la gente relacionada con Leticia fue advertida de que no se les ocurriera mm, tener una confidencia, que habría represalias. Pero Con lo ¿cómo, cual la gente en ese aspecto pues le da miedo. pero ¿cómo consiguen eso? ¿Cómo consiguen tocar a todas las personas de alrededor para callarlas? Es muy fácil, o sea, ella tiene una lista, le dan la lista, mira, yo estuve en mi colegio, en tal sitio, era con estas amigas. Estas amigas saben cosas. O sea, entonces va al servicio secreto y una a una va hablando con ellas. Es muy fuerte. Y lo que hacía la Guardia Civil en la época de Franco. En la época de Franco, ¿qué hacía la Guardia Civil cuando te interesaba? Pues iba despacho, domicilio por domicilio, tocando puertas y advirtiendo, oye, que sabemos que no eres adicto al régimen, cuidado con lo que haces.
Y la gente, pues vale, ten cuidado. Y en este caso es lo mismo. O si hablas de Leticia, Sí. te puedes atener a las consecuencias. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y cuáles son esas consecuencias para quien se atreviese a hablar? Pues quizás en un momento dado, cuando fuera a trabajar, que se encontraran con que en el trabajo recibían una llamada o recibían o que si iban a trabajar para el Estado, pues no alcanzaran la cualificación que necesitaban. O sea, la vida es muy larga y no se sabe nunca cómo te puede fastidiar la vida. O sea, desprestigiarlos a lo mejor también, sacar Sí, noticias de sobre esas hecho, a los que tienen personas. jefe, o sea, de hecho se ha dado esto, o sea, a todos los periodistas que han molestado y tienen jefe, han llamado al jefe para que los eche y los han echado. O porque uno de los momentos también muy claros en los que dices tú de echado, pero en este caso echado no, que tuvieron que cerrar fue la revista El Jueves. No, el jueves lo que pasó fue que a los con el jueves han pasado muchas cosas. En unas ocasiones lo que han hecho ha sido secuestrar la edición a nivel judicial porque molestaba la portada. En otros casos la edición entera la han quitado y han echado y los periodistas y los dibujantes se han ido. El jueves la ha pasado muy mal, sí, realmente. De hecho, al editor le estuvieron cerrando el paso en los bancos, o sea, tuvo dificultades con renovación de crédito en algún banco. O sea, que Y de llegan... hecho a Lara también se lo hicieron, y era Lara, era el de Planeta, también le hicieron un boicot, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron eso a Lara? porque porque se publicó un libro sobre la monarquía, no sé cuál no me Hostias. acuerdo cuál de todos. O sea que Planeta también estaba avisado. Si Planeta sacó Sí, un en un libro. momento, sí, sí, en aquel momento sí le pasó. No era el planeta de ahora, o sea, fue un planeta en los comienzos. Sí, pero no deja de ser llamativo que censuren revistas, como decías tú, como El Sí, censuran Jueves, revistas, censuran portadas. libros, censuran a periódicos. De hecho, al Confidencial le hicieron un boicot, o sea, le intentaron hacer un boicot para que el IBEX no le pusiera publicidad. Y de hecho hubiera cerrado el Confidencial si llega a efectuarse ese boicot. Lo que pasó fue que algunos empresarios no estuvieron de acuerdo y no quisieron, pero iban a cerrar el Confidencial, o sea, hubiera cerrado si ese boicot que se movió desde la Casa Real se hubiera hecho efecto. Entonces queda mucho miedo en ese sentido, porque es que no puedes hablar Sí, de sí, determinadas da miedo, cosas. sí, da miedo, Claro, da porque miedo. si mueven los hilos por detrás y te pueden llegar incluso a joder la vida, Sí, eh, sí, sí. o sea, da bastante respeto al menos. Bueno, a Riazu le metieron en la cárcel. Es que ahí es donde vamos, es que incluso llegar a O meter... sea, y además, llegaron a mover el tema, porque claro, como era periodista, lo habían puesto en una celda de gente, en una zona no problemática. Y de Zarzuela le dijeron no, que había que castigarlo. Entonces lo mandaron, pues, porque él no quería firmar un acuerdo de conformidad como que era culpable. Él no quiso firmar eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo mandaron con los comunes peligrosos, vamos. En donde le arrearon, le dieron palizas y hicieron todo hasta que una banda de sudamericanos se apiadó de él y lo protegieron, vamos. Pero iban a por él, o sea, lo hubieran matado si no llega a ser porque una banda lo protegió. Y además juegan un poco también, porque en aquella época, yo imagino será años 90, ¿no? Años 90 cuando pasó lo de, Sí, claro, con ETA en pleno apogeo, decir sí, 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 que hay sí, un sí. vasco por ahí, pues claro. Sí, sí, decir que era un vasco que temían que pudiera matar al príncipe. Y tal. Se montó una operación de decenas de agentes detrás. O sea, bueno, montaron un número que eso fue escandaloso. Y con todo esto, hay una persona que ha desaparecido del mapa, que es David Tejera. David Tejera también ha sido amenazado, ha sido... David Tejera fue tocado, seguro, claro. Si David Tejera no se sabía si era el padre del hijo que abortó Leticia. O sea, es otra que tampoco es seguro que fuera él. porque él desapareció también del mapa por completo.
O sea, David Tejera desapareció por completo, porque ¿qué se sabe últimamente de David Tejera? En años, ¿qué es lo que se sabe? Creo que la última noticia, si la buscas en Google, creo que es del año 2008. La última noticia que hay de él, de que él haya hablado o haya dado una entrevista. Sí, está desaparecido. Sí, sí. No, todos los que viven y han tenido alguna relación sentimental con Leticia, bueno, incluso su primo. No, su primo también está desaparecido, o sea, el que hizo el libro famoso. Justo. Que, sí, David sí, Roca o sea, Solano. de ese no se sabe nada. ¿Dónde está? De David Roca Solano exactamente lo mismo, desaparecido. Desaparecido. Bueno, y de Jaime del Burgo tampoco sabemos mucho de él. O sea, últimamente ha sacado un tuit ahí y tal, pero tampoco sabemos mucho de él. O sea, que vete a saber. No, y ahora que entras en Jaime del Burgo, es verdad, ha sacado un tuit de las últimas horas, creo que es de Ha ayer, sido hoy. o hoy, ha Hoy, sido ayer o yo hoy, creo que ha sido hoy, sí, sobre. Sí, sí, sí. sobre Évole, que habla sobre Sobre Évole. Évole, sí. Y claro, ya ahí nos ha desconcertado también un poco, porque dices tú, a ver, siempre has estado hablando de Casa Real y ahora hablas de Évole, o sea, es como un poco extraño todo. Y además una parrafada que lo has podido leer, es una parrafada que se pega allí. Incluso si has leído la gente que le contesta, déjate de tonterías y saca ya el Y, libro. y saca el libro, sí, Sí, lo dice. Sí, a sí. ver si lo No, vas a él no sacar. contesta. No, él no contesta. Pero otra de las Conteste. cosas que ha hecho es que ha dejado que la gente ya le conteste a lo que Eh, él escribe. él le ha contestado a otra persona. O sea, el párrafo suyo es en contestación a otro. No está hecho en su cuenta. Vale, pero lo que nos damos cuenta es que antes, hace un mes, antes de que cerrase sus cuentas, nadie podía escribir, nadie podía responder a Jaime del Burgo. Y esto es otra de las cosas Sí, que le ha cambiado, que ha dejado que la gente interactúe, aunque él luego no responde. Pero deja que la gente interactúe y le recrimine, por ejemplo, lo del libro, que a ver cuándo lo va a sacar. sí, sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que lo saca o no lo saca? Hombre, él ha prometido que lo va a sacar. Si es de palabra, lo sacará. Porque esas idas y venidas de desaparecer de Twitter y de Instagram, ¿a ti qué te pareció? Puede ser una estrategia comercial o puede ser que haya habido otras razones que desconocemos. ¿Tú crees No lo sé. en la conspiración, como la gente decía, que el CNI estaba detrás y tal? ¿O Sí, el CNI puede estar detrás, pero este al parecer ha sabido, ha sabido coger en un pendrive y esconder, encriptar todo lo que tiene del tema para que no se lo pueda, para salvar la información. De hecho, hoy día es fácil salvar cualquier información, no es como antes, que antes te la conectaban y te quedabas sin ella, como le pasaron a los vídeos que hizo Bárbara Rey de Juan Carlos. Ahora no, ahora todo esto lo encriptas, lo subes a la nube, lo tienes en 2 o 3 sitios diferentes y es muy difícil que desaparezca. O sea, tú con una clave de 16 dígitos te vuelves a hacer con cualquiera de ellos. ¿y qué busca Del Burgo con todo esto, con todo este revuelo? Yo creo que Del Burgo tiene un fondo muy político. Del Burgo vivió cuando él tenía que mirar que a su padre no lo mataran. Todos los días tenía que mirar debajo del coche que no hubiera una bomba y él sufrió, y claro, la deriva que tiene este gobierno y él cree que Leticia está muy amiga de Pedro en toda esta operación y creo que él quiere dar un poco un toque de atención. Pero, vale, me parece que perfecto el tema que puede ser un tema político, que él no esté de acuerdo con el país y tal. Pero, ¿no te parece un poco absurdo? Porque creo que no va a conseguir nada haciendo lo que está haciendo si lo que quiere es derrocar el poder ahora La mismo en monarquía. España. Sí. Sí, pues sí, él en uno de los posts que hizo en X antes de que desapareciera, hablaba de que la monarquía fuera votada y cosas Bueno, así, sí, que cualquiera madre pudiera mía. así. O sea, son unas teorías bastante extrañas, porque yo no conozco ninguna monarquía que la gente la vote y la pueda quitar y tal. O sea, en fin, no. Es un tema raro. O sea, yo creo que este realmente no es monárquico, aunque su familia sí lo era. Porque esto de votar es que no tiene ni pies ni cabeza. Cuando se ha conocido una No, monarquía que votada cada 8 años se vaya cambiando la monarquía. ¿Y el próximo rey quién será? Uno cualquiera de nosotros. no, eso se Joaquín, llama república. Eso es lo que por quiere. eso mismo. Esto es, claro, esto es lo que habla de una república. Lo que pasa es que no sé, yo creo que ahí se lió un poco, porque no lo veo.
un poco raro ese tuit. Igual lo ha borrado por eso, porque no lo tiene claro. No sé, porque en ese, no sé, me acuerdo si fue ese o fue otro anterior, fue cuando citó a Casa Real y les dio un ultimátum diciendo que en 48 horas... Fue después de eso. Fue mucho después. El último que hizo, de hecho, después de ese ultimátum que dijo, que fue una payasada, yo no entiendo. ¿Para qué tiene que dar ultimátum? Desapareció. Fue cuando cerró la cuenta. No, la cuenta no la cerró, bueno, quitó la foto, borró todo. Y fue después de todo ese circo que montó. Sí. Recordad que podéis adquirir el libro de Joaquín Abad, lo tenéis fijado en el chat, tenéis allí los dos libros, el que vamos a tratar hoy, el que estamos hablando hoy, el que trataremos próximamente, los dos libros, estos que tenemos aquí, Leticia, una biografía no autorizada, y el que tenemos aquí, Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas, ¿vale? Está en las librerías también. ¿También en las librerías? Pues genial. Sí. Genial, pues podéis ir a acceder a las librerías o si queréis tenéis el enlace de Amazon para que podáis ir a adquirirlo. Lo tenéis fijado en el chat, ¿vale? Luego también os pondré el enlace en el primer comentario fijado, lo tendréis ahí también por si queréis ir a comprarlo. Y también dentro de la cajetilla de información también tendréis los libros de Joaquín Abad por si queréis adquirirlos, ¿vale? Dicho eso, Joaquín, ¿cuánto nos cuesta la Casa Real a los españoles? Pues los cálculos que hizo un entendido eran más de 500 millones antes. Ahora será más. 500 millones al año. ¿Y qué entra en esos 500 millones al año? ¿Al año? Que es Pues, una barbaridad. sí, pues hoy día ya no me extraña nada. Pues que entra todos los gastos de los desplazamientos, mantenimiento de los palacios, mantenimiento de los jardines, mantenimiento de los coches, los mecánicos, todos tienen un montón de coches, de vehículos. Los viajes, los escoltas, porque cuando viaja Leticia o Felipe no viaja solo, viaja así, te escoltas con él, ¿sabes? Y si van a un hotel de los que valen 2.000 euros, 5.000 euros al día, los escoltas también viven en ese mismo hotel, ¿no? Por lo cual multiplica. Pero que es una barbaridad, 560 millones de euros al año. Es que sí, eso era antes, ahora creo que es más. Más aún. Joder, la verdad es que son cifras que vamos, que nosotros no veremos. Es que no veremos en la vida. Son cifras que no veremos en la vida y resulta de que una persona pues lo tiene como gasto anual. Sí que entran los palacios, entran los servicios. Me imagino que todos los que trabajan dentro también van dentro de ese presupuesto. Sí, bueno, y de fondo reservado sale una partida que desconocemos. Leticia, la Ortiz. Dices en el libro que le llaman la Ortiz. Sí, los Borbones le llaman la Ortiz, sí. Pero manera como despectiva. En plan despectivo, sí. De hecho, ella se asiente, o sea, de hecho, desde el principio la han tratado así y ella se ha sentido despreciada. Y yo creo que todo su baba, la mala baba que tiene contra los Borbones, se debe a que entró con mal pie. Entró con muy mal pie. Esto suele ser... De hecho, es que las casas reales, a las que no tienen sangre real, los que no tienen sangre azul, no los tratan bien. Quedan como, lo considera... como de segundones, ¿no? Sí, o de oportunistas, cortesanos que llegan y... Dice que la Pecu, ¿no? La tía Pecu y Sofía son las que le pusieron el mote, ¿no? De la Ortiz. Sí, de la Ortiz. Yo creo que fue Sofía. seguro. Sí. ¿Y quién es el que dice que la reina, que joder, te lo diré, que Leticia le llama la abeja maya? ¿Quién es el que lo dice? Sí, la verdad es que sí. Es un chiste que han dicho por ahí. Sí, lo cuentan, sí. La abeja maya. ¿Y por qué le llaman la abeja maya? Porque pica todo. Sí, ¿no? Porque era obrera, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y se hace reina. Y se convirtió en reina. Y se hace reina, sí. Tengo por aquí más cositas que quería comentar. ¿Sabes que Juan Carlos, la última noticia que salió la semana pasada, que Juan Carlos I, bueno, aparte de lo de la boda de este fin de semana, ¿no? Había denunciado a The Times. Había denunciado al diario The Times porque diario The Times había dicho que Juan Carlos estaba detrás de Peñafiel, del último libro de Peñafiel, y Juan Carlos habría denunciado al The Times. O sea, esto sería también otra manera de extorsionar, de
No, yo creo que esto es como un poco como decir, oye, que también puedo ir a por vosotros. Esto no vale a ningún sitio. O sea, The Time va a ganar el pleito, entre otros porque The Time dirá que la fuente original no son ellos, que ellos han hecho eco de lo que saca, por ejemplo, la prensa española y en el periódico este catalán, El Nacional. el Nacional, en la sección en Blau, no paran de decirlo eso, o sea que se pueden referir perfectamente en Time, se refiere a lo que dice la prensa española y se salva. Ningún juez va a condenar al Time por este tema. Pero bueno, pero se remueve un poco el tema. Yo creo que ha sido un brindis al sol de Juan Carlos. Pasa que como le sale gratis porque se lo pagan, pues bueno, pues hace ruido y piensa que a lo mejor se va a acojonar ¿cómo se llama? Jaime, que como Jaime va a sacar ahora otro libro relacionado con esto, pues igual quiere, por si lo evita, pero no lo sé. Claro, es que se ha dicho mucho que Juan Carlos estaba encantado con que, pues realmente Juan Carlos a Leticia la odia. Y es manifiesto, o sea, no es un tema que se oculte, ¿no? El Ay, precio que tiene Juan Carlos con Leticia fue antes de que se casara con Felipe, o sea, que no me extraña. que yo creo y estoy convencido que Juan Carlos está encantado. Sí, sí, Vamos, sí, 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 yo creo que todo esto es un paripé, vamos. No, no creo que no creo que vaya a ningún sitio esa demanda. De hecho, no sé si la habrá admitido el juez allí en Inglaterra. no lo sé, pero ya el intentar denunciar a un medio de comunicación tan grande como el de Times, eh, es que yo el otro día lo dije en un vídeo, cuando haces ese movimiento, das a entender de que hay cosas que son ciertas. Pues si no, no haces ese movimiento. Si te están diciendo que, O por lo menos que molestan. exacto, O por lo menos que molestan, sí. si haces ese movimiento, no sé, es un Sí, poco... es un signo de debilidad, evidentemente. ¿Juan Carlos volverá a España o no? Yo creo que no. Yo creo que seguirá en Dubái, que morirá en Dubái, incluso, vamos. Porque el otro día también salió una noticia de que Juan Carlos no tenía intención de volver a España, que tenía intención de Sí, quedarse donde estaba y de morir allí. sí, sí, yo que creo que vive muy bien allí. Tiene de todo, vive como un rajá. Está a gastos pagados, que es lo que le gusta a él, porque es muy horrón y no se gasta un duro, se puede. Sí, sí. Y allí le pagan todo. Le pagan todo, vamos, todo lo que quiere, con un lujo eh, africano, no, vamos, lujo árabe, que son totalmente desproporcionados, vamos. Y una vez muera Joaquín, ¿qué pasará? A partir de ese momento, ¿qué ocurrirá? ¿Hay una herencia? Pues sí, bueno, hay una herencia legal, que de la herencia legal será cuatro perras, que son las que Hacienda se quedará con la mitad. Pero hay una parte de cuentas numeradas que están en paraísos fiscales, en diferentes paraísos fiscales, que yo imagino que eso se lo repartirán los hijos. Y eso será oculto, será opaco. O sea, en Islas Caimán, si tiene una cuenta numerada y se la queda Felipe, por ejemplo, bueno, pues cuando quiera va a Islas Caimán, le da una tarjeta de crédito y él va pagando por ahí los aviones o los gastos o los yates que se quiera comprar con eso. Y eso será opaco a España, no se enterarán nunca el fisco español. Y las hermanas igual. Yo creo que no van a renunciar nunca a lo que tiene por ahí acumulado de todos los años de comisiones, del petróleo árabe y de otros negocios que han dado dinero, porque realmente Juan Carlos sí ha sabido multiplicar el dinero a base de inversiones. Pero Felipe en un principio rechazó a la herencia, ¿no? Vamos a ver, se rechaza, a mí me parece que hay otro brindis al sol. Se rechaza una herencia cuando se muere alguien y heredas, renuncias. Pero antes de que se muere y herede renunciar, será que anuncia que va a renunciar a una herencia, pero será a la herencia legal, a la herencia que le corresponda legalmente, de los bienes que tenga Juan Carlos, que los tres hermanos hereden legalmente en España, que es la que Hacienda controla. Pero, ¿qué va a renunciar? ¿A las cuentas numeradas que tiene su padre por ahí? Anda, díselo a Cristina o a Elena, a ver si renuncian. No. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. Y una vez fallezca Juan Carlos, claro, se montará aquí un cirio que no veas, porque primero se supone que será enterrado aquí en España.
Sí, sí, en el Escorial. Sí, sí. Igual que hicieron con el padre, con don Juan de Borbón. Juan se lo trajeron, murió y se lo trajeron, vino en un avión, se hace una ceremonia, todo el ejército se pone a su lado, lo llevan en hombros y lo meten en el Escorial. O sea, no. ¿Quién echó a Juan Carlos de España? Porque siempre se ha rumoreado mucho de que era Leticia la que había movido los hilos para echar a Juan Carlos de España. Yo creo que fue Leticia, sí, efectivamente. Yo creo que fue Leticia con Pedro. O sea, creo que fue Leticia y Pedro lo movieron y Pedro mandó a la ministra, a Carmen Calvo, la mandó a Zarzuela y le dio para que le diera, para que Felipe le dijera a su padre que se fuera de España. Que se fuera de Zarzuela y que se fuera de España. Era por orden de la vicepresidenta. Y así se lo hicieron saber a Juan Carlos, que lloró cuando se lo dijo su hijo. Eso dices en el Porque libro. su hijo se lo dijo a gritos. El hijo se lo dijo a gritos. Sí. Pero le dijo, te vas de aquí, te tienes que ir de aquí. O sea, Sí, la vicepresidenta Carmen Calvo ha ordenado que tienes que irte de Zarzuela y de España, así que ya te estás yendo. Lo echó de su casa, donde había vivido 50 años, vamos, o más. Y Juan Carlos se rompió y se puso a llorar. Sí, lloró, o sea, estuvo llorando. Hombre, que lo eche un hijo. No, la imagen... Porque es el único que lo puede echar, un hijo, o sea, nadie más. O sea, el presidente no puede echarlo. ¿Qué se ha creído? El presidente no puede echar a un rey. Y aún nunca ha sido rey de su propia casa, de eso nada, vamos. Sí, el hijo sí lo puede echar. Lo prepararon entre ellos, se lo dijeron a Felipe y Felipe fue el que tomó la decisión de echarlo. Sí. Pero mientras tanto, Leticia era la que iba comiendo la oreja a Felipe también para que esto sucediera, ¿no? Igual que le comió la oreja para que echara a Urdangarín cuando salió el caso Nos. Cuando salió el caso Nos fue Leticia la que convenció que había que cortar con ellos y quitarlo y tal. Porque de hecho Leticia en principio se apoyaba mucho en Urdangarín. Urdangarín era otro cortesano como ella. Ajá. Pero cuando saltó el escándalo Nos, directamente quiso poner tierra por medio y convenció a Felipe de que había que expulsarlos de Zarzuela y que no aparecieran por allí. Y les quitó el tratamiento que tenían de miembros de la Casa Real. Por eso se le conoce como la jefa, ¿no? Dices en el libro a Leticia. Sí, pero bueno, la jefa lo dice por cosas domésticas, como que no quiere que haya mascotas dentro de Zarzuela, y o sea, los perros fuera. Que no quiere el mástil que había allí para izar la bandera, porque eran militares los que lo hacían, también mandó quitarla. O sea, sí, y la comida también es muy estricta, quiere que la comida sea vegetariana, y no quiere que haya grasas y carne. O sea, tiene sus manías, es muy maniática. Es muy estricta, ¿no? En ese sentido. Sí, es muy rara, es muy rarita. Dicen que cuando Felipe... Es muy rarita. Ya lo era en México, porque su antigua casera decía que le hacía mucha gracia que le llamaba la de las lechuguitas. Era la única que tomaba lechuguitas ahí en la casa aquella. Era muy estricta con la alimentación. Incluso, no solamente con ella, sino con el resto de la familia, porque se ha dicho un montón de veces que Felipe, cuando se ha escapado los fines de semana, ha aprovechado para hincharse a chocolates o hincharse a comer. O hamburguesas, ¿no? O hamburguesas, porque en casa parece que Leticia no le deja. Sí. Es algo que en ese sentido es muy estricto. Pero después de todo lo que esto ha pasado, de lo que ha pasado con Jaime del Burgo, del escándalo que se ha montado y de los libros que están saliendo a raíz de todo esto, ¿tú crees que ha perdido influencia en Felipe? Sí, yo creo que sí, totalmente. Vamos, de hecho, Felipe ya tiene su vida, ella tiene la suya y se han hecho el mismo matrimonio que hizo Juan Carlos y Sofía. Cada uno tiene su vida y aparentan para cuando hace falta un protocolo y salir a hacer como que los reyes visitan y tal, bueno, pues van y visitan, pero en plan actor de cine, o sea, igual que los actores. Van al sitio, hacen como que están unidos y tal, y luego cada uno lleva su vida. Una obra de teatro. Sí, señor, totalmente. Se dice que... Pero las monarquías son así, ¿eh? No es la primera ni la última.
No, al final son matrimonios de conveniencia para Todos, sí. continuar con las dinastías Sí, bueno, parece que lo que están haciendo es repetir lo que hizo Juan Carlos y Sofía, o sea, un cese de exactamente convivencia. igual. Sí, sí, sí. Lo único que Juan Carlos era el que tenía muchas amantes y en este caso parece que Leticia la que le gana de amantes a Felipe. Pero Felipe también ha tenido su carrerilla, ¿no? Pero poquita. No tiene mucho. No, nada que ver con Leticia. Como dice Peñafiel, Felipe es griego y no Borbón, en ese sentido. Sí, es un poquito. Sí, está muy apegado a su madre y su madre le ha dado una educación totalmente diferente a la que ha podido tener Leticia. Nada que ver, sí. ¿Tú crees que al final se acabarán divorciando o esto se quedará con cese de convivencia para el resto de los restos? No, yo creo que al final habrá divorcio, está claro, pero tardará. Yo he comentado por ahí que será cuando muera el Borbón y se repartan el dinero que hay por ahí escondido, que algo cogerá esta señora. O sea, cuando muera Juan Carlos, ¿crees que será cuando ellos Sí, se acaben divorciando? puede que en ese aspecto ya habrán pasado años y ella dirá, bueno, pues quiero hacer mi vida, porque ella no es feliz en Zarzuela, no es feliz en el papel que tiene. Y sí, será la reina, será bueno, la reina consorte, no, ella no es reina de sangre, ella es la mujer del rey, Mm. ¿no? Entonces tiene cierto poder, pero no tanto como le gustaría, con lo cual posiblemente eche de menos su libertad y su vida privada ¿cuándo la obtendrá? Pues posiblemente cuando tenga suficiente, porque de hecho amantes parece que no le va a faltar, o sea, hay muchos señores por ahí de mucho dinero con aviones privados que están dispuestos a irse con ella. O sea que, Sí, que lo vimos la primera vez que te entrevistamos aquí, que vimos que ella siempre iba escalando, ¿no? Siempre era gente de sí, mucho poder sí, y venga, más poder y sí. más poder. Era como una Pues ya, escalera de pues, poder. pues ya a nivel que está, imagínate con quién puede irse. Claro, no querrá nada que sea inferior, está claro. Claro, O sea, es ya te que digo. sean muy poderosos. Y lo que está pasando en las últimas semanas con ese corte de pelo de Leticia, con esa estética que está llevando ahora, ya no vemos con esos vestidos tan rimbombantes, ahora se le ve mucho más oscura. Se ha rumoreado que es un toque de atención que le ha hecho el jefe de la Casa Real y el mismo Felipe como diciéndole, ya está, basta, y ahora, como se decía textualmente, la frase era textualmente, ahora te tienes que comportar como mi madre, o sea, ser reina del rey, no ser yo como si fuese el rey de la reina. No sé qué opinas al respecto. También puede ser por la edad, ella va cogiendo ya cierta edad y empieza a notarse que ya no era, que ya no puede exhibirse como se exhibía, con legging y zapatos de tacón de color rojo. O sea, yo pienso que es que ella también la edad la va mermando. Y bueno, se puede sentir ridícula si intenta. Es que es ridículo que una persona de cierta edad vista como si fuera veinteañera. Pero es que el cambio ha sido de una semana para otra. Recuerda que se fueron a Windsor, que ahí ahora también quiero hablar contigo, porque a mí me pareció un paripé lo de Felipe y Juan Carlos. Pero una semana antes Sí, ella había estado en Barcelona con los Puig y iba vestida también sí, con sus galas sí. como siempre. Y Bueno, con luego, los vestidos de Puig de la familia, es que la familia esta tiene varias marcas, sí, Carlos Herrera y todo eso, o sea, posiblemente vestiría con los trajes de la boutique de estos señores. sí, pero pasó a cambiar por completo, corte de pelo, vestidos muy oscuros. Es verdad que se dice que ya no iba a hacer actos sola, sino siempre iba a ser acompañada, como tú también bien nos decías, al lado de Sí, Felipe, va a ser la consorte de verdad y no va a tener ese sí. papel eh, anfitrión, digamos, y se le iba a relegar cada vez más para que diese paso a Leonor a tener que llevar pues la agenda que estaba llevando su madre, ¿no? Aquí lo que también puede ser es que la Casa Real tiene mucha información de lo que dice la gente. Entonces, posiblemente Leticia, que no es nada tonta, haya descubierto o haya visto que la gente le está molestando un poco como es ella. Y dice, bueno, esto hay que pararlo, porque lo que no quiere ser es impopular del todo, o sea, no quiere serlo. Y puede que sea
puede que ella haya hecho caso a las encuestas y a los sondeos. O sea, ¿tú crees que es algo que ella ha tomado la decisión y que no ha sido Sí, impuesto? sí, a esta no le impone nadie nada. Buah, en absoluto. O sea, el carácter de ella le hace que no le impongan absolutamente No, nada. no, no. Ya, es ella la que tiene que convencerse por su cuenta. Y de hecho, ya te digo que es bastante lista, más que todos ellos. O sea que cuando uno va, ella ha ido y ha vuelto 2 veces. Sí, que tiene carrera en ese sentido. Sí, 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 sí. Y cuando vimos lo de Windsor, el famoso Juan Otra escena Carlos. de teatro, otra escena de teatro. El señor Juan Carlos lleva a su asistente, que lo sujeta porque está impedido y no puede andar bien, lo lleva el que se apoye. En Felipe fue una escena para salir a la revista Hola. O sea, eso, oye, ponte aquí, que interesa que te hagan la foto. Todo esto es escuché, fotografía para las revistas. La imagen para hacer entender de que que había Sí, un sí, sí. acercamiento entre los dos. Hay que justificar que nos gastamos 500 millones en ellos. Claro. 560, ¿no? Bueno, en el libro 560 Entonces, sí, millones. sí, O sí, sea, sí. una barbaridad. Es que yo cada vez que veo la cifra, de verdad que me espanto, porque es una cantidad de dinero que no habremos visto ninguno de los que estamos ahora mismo. Mira, hay 1.160 personas ahora mismo en el chat. Yo creo 1.183, ¿vale? Yo creo que entre esas 1.183, tú y yo, no juntamos No. 560 millones en nuestra vida. Es cierto. Ojalá. Es que es así, ojalá, pero yo creo, a ver, que a lo mejor ahora sale por aquí uno que escribe, pero ¿qué estáis diciendo? Yo tengo... O que le ha tocado la lotería, Exacto. Pero un acumulado de esos raros y tal. por norma no es así, por norma no es No, así. Em, Creo que ya más o menos lo tenemos todo, ¿vale? Porque yo aquí más o menos tenía, pero como también has sido tú explicándonos, ¿tenías algo que contarnos que me has dicho fuera de cámara? lo hemos contado al principio. Lo que la Casa Real Vale, es un conjunto de personas que son rencorosas y vengativas. Y yo me he quedado de piedra cuando he estado investigando cosas pasadas. Eso que te he contado que hizo Felipe a Urdangarín, por ejemplo, o lo que le hicieron a Riazu, que lo metieron en la eso es cárcel por feísimo. venganza porque sacaron al niño con la señorita, con Gigi Howard. Claro, y la opinión de España pensaba que estaba estudiando en la universidad, se había quedado para estudiar y estaba de juerga en una isla paradisíaca donde costaba cada día, le costaba a él y a los 4 escoltas que llevaba pues, un dineral, vamos. O sea, con lo que un día de gasto de Felipe comían aquí en España 100 familias. Ya ves, si es que si hacemos números así fríos, Joaquín, nos Sí, sí, volvemos es locos. horroroso, horroroso. Es que no se puede, es que vamos a ver, es que al final la vergüenza es esa, de que tendrían que tener un poco más de cuidado con el dinero, que al final es dinero de todos, es dinero público, y deberían tener un poquito más de cuidado de lo que hacen y cómo lo hacen. Bueno, acuérdate, la gente estaba fatal con la crisis que hubo Sí, y Juan Carlos cazando elefantes en Botswana. en el 2008, sí, que fue Mientras la cuando... gente pasaba hambre, no llegaba a final de mes, o sea, con la crisis que hubo. ¿Recuerda? O sea, es que esto les da igual. Los monarcas viven, no tienen nada que ver con nosotros, o sea, Que no fue son humanos. que se creó mucho más indignación quizás por eso, con todo lo que pasó Sí, 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 después, sí, con sí, el sí, sí. capitales, blanco de capitales y las cuentas opacas, como bien decías. Al final Sí, sí. resulta de que el país no, el mundo entero estaba en una crisis económica profunda y mientras tanto otros iban llevándose el dinero de los petrodólares. Sí, señor. Y dilapidando y tirándolo, sí. Y Exacto. gastándose en matar elefantes. Eso es, eso es. Joaquín, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Espero verte muy pronto para que nos des más pinceladas sobre este de aquí, Juan Carlos y Leticia, una biografía paralela, dos biografías paralelas, perdona, para que nos hables de este de aquí que también tiene, porque aquí te centras mucho también en Juan Carlos, todo esto que estábamos hablando, la supuesta hija del rey y María Gabriela de Saboya, por ejemplo. 37 años de infidelidades. Solamente con los titulares ya nos puedes decir Ya que te merece la pena, sí. el escándalo nos. Sí, sí, sí. Vamos, es que es tremendo. El intendente Prado y Colón de Carvajal. Todo esto, aquí tenemos un libro que es una auténtica bomba también.
y esperemos que cuando puedas, nos puedas visitar y podamos estar tratándolo también. Para mí es un honor estar con vosotros. Pues Joaquín, muchísimas gracias. No sé si querías añadir algo. Nada, que querías en decir. absoluto está. Pues ya sabéis, Joaquín, los libros, no solamente tiene estos, tiene más libros, o sea que podéis entrar a ver sus libros y podéis ir a adquirir el libro que vosotros necesitéis. Joaquín, ha sido un placer, nos vemos próximamente por aquí, un abrazo muy grande y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta ahora. Bueno, lo que os contaba, ¿vale? Joaquín ha venido a contarnos, a hablarnos sobre su libro, como decía Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro y él ha venido a hablar de su libro aquí. Hemos tratado también otros temas, como es el caso de Jaime del Burgo, o si va a haber separación, no va a haber separación entre los reyes a día de hoy en España. El tema Juan Carlos, creo que ha sido interesante poder tratarlo también. Y sobre todo su punto de vista, él que ha escrito el libro sobre Leticia. Y ojo, lo que os comentaba antes, no solamente el libro sobre Leticia, sino este libro de aquí, que también próximamente estará con nosotros Joaquín Abad para poder comentarlo y poder tratarlo. Dos biografías paralelas, la de Juan Carlos y la de Leticia. Os he dejado el enlace a los libros en Amazon, por si queréis ir a verlos, lo tenéis fijado en el chat, podéis pincharlo y podéis ir a verlos y comprarlos si queréis. Los tenéis también en la cajita de información, también tenéis el enlace a los dos libros. Y luego tenéis también, os voy a dejar cuando termine el directo, abajo del todo, en el primer comentario fijado, también el enlace para que podáis ir a adquirirlos.